Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, Cámara de Diputados de la Nación y desde el recinto. Hoy con el diputado Sergio Palazzo. Muchísimas gracias, Palazzo. Gracias a ustedes, hombre. Esta oportunidad de mano a mano, tranquilo, fuera de las palabras que van y palabras que vienen. ¿Dónde se sienta usted? En aquella banca que está ahí, 1, 2, 3, en la segunda banca de la cuarta fila. ¿Y cómo es eso de ser diputado? Usted es un hombre con una importante representación de compañeros, de compañeras, y aquí con una representación nacional. ¿Qué tema ese también, no? Sí, la verdad que lo hago con profundo orgullo, Claro. con muchísimas ganas, tratando de aprender, porque si bien uno tiene alguna experiencia dirigencial, Algo, lo es ¿no? en otro ámbito, y acá es otro tipo de interrelación con los propios pares del bloque, con los otros bloques, pero lo hago con profunda alegría, con muchas ganas de aprender y por supuesto también trabajando bastante. ¿Qué cosa es esto de representar al otro, a la otra? Entender de qué se trata las cosas que nos pasan a todos, pero también el que tengo más lejos o más cerca. No es un tema menor ese. Es uno de los temas más hermosos que le puede pasar a alguien, que es poder brindar su conocimiento, su esfuerzo, para tratar de que el otro esté mejor. Es que el otro esté mejor, así de fácil y así profundo. Y también uno se pone a pensar, a veces yo lo hablo mucho con mis compañeros y compañeras jóvenes del sindicato en la bancaria, y siempre digo que a veces se mira al delegado de base, al que recién empieza, como alguien que es el que se come todas las trompadas al principio porque está aprendiendo. Y yo tengo otra mirada, creo que tiene que ser mira. el cuadro político más formado del sindicato. Muy bien. No solo porque recepta el conflicto de primera mano, busca la resolución primaria antes de buscar un estamento Claro. superior, sino porque además tiene que tener un nivel de comprensión de la situación del otro. No es lo mismo dialogar con un compañero que está en una situación bien, familiarmente, económicamente, laboralmente, y quizás tenga determinado tipo de necesidades, que tener que atender a alguien que a lo mejor de su casa, si una compañera viene con violencia familiar, a lo mejor si es un compañero tiene un problema de salud, él o su familia. Entonces la formación de cuadros políticos tiene que ser siempre bien desde abajo y quizá lo más formado tiene que ser desde ahí. Bueno, me llevaste a una pregunta inevitable. ¿Quién te formó a vos? Tengo un gran amigo, compañero, que se llama Ventura Pérez, que fue precisamente en Mendoza secretario general del sindicato de prensa. Usted nació en Guaymallén. Guaymallén, Mendoza. Mendoza, mira, qué bueno. La tierra de Antonio Tormo, Sí, claro. del cancionero sí, claro. cuyano. Sí, claro. Ese compañero, durante la dictadura militar, lo llevan detenido. Obviamente cuando vuelve la democracia nadie le dio trabajo en un diario. ¿Te diste cuenta? Y empezó en una cooperativa de crédito, luego absorbida por el banco Credicop, y fue dirigente bancario. Hoy es ya una persona con varios años, pero fue el que yo te diría que me marcó a fuego en esta actividad sindical. ¿Qué cosa los hombres y mujeres sabios? Digo, no es poco, lo estabas citando vos, desde el delegado a esta anécdota personal. Tener la claridad de la experiencia, pero también la posibilidad de hacerlo trascender al otro. También estaba pensando en el recorrido histórico del mundo financiero argentino, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que la caja de crédito, después un banco cooperativo, ¿no? Las cajas de crédito, donde vos veías que alguien que quería comprar una máquina o no llegaba a la quincena para pagarle a sus empleados, sus muy pocos empleados, la caja de crédito se lo daba. Era otra historia, hasta después, por supuesto, explotó todo con Martínez de Oz y compañía, ¿no? Claro, creo que ahí hay un gran punto de inflexión en la Argentina. Tal cual. Que requirió del exterminio de la militancia a través de 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, exiliados, torturados, cesanteados, muchos otros cientos de miles de compañeros, porque en el fondo lo que se buscaba era implementar un plan económico que alejara a la Argentina
de una posición de una justa distribución de la riqueza. Así es. Y la llevara, cual si fuera un embudo, a políticas del neoliberalismo que han fracasado en diversos países del mundo, pero que buscaban impulsarlas en la Argentina, casi como un efecto disciplinador de que los pueblos no pueden discutir por sí, sino que tiene que ser el capital el ordenador social, y el ordenador social es la democracia, la representación del pueblo y la justa distribución del ingreso. Vos sabés que a medida que vas hablando, vos nos estás viendo en todo el país. Cuando llegues a Capital Federal está el Banco Nación, frente a Plaza de Mayo. Lo digo con una profunda emoción porque entiendo, así como lo entiende el diputado Palazzo, en toda una calle, para Reconquista que están todas las baldosas de los nombres de hombres y mujeres que fueron secuestrados y hoy están desaparecidos precisamente por no entender la lógica de esa dictadura. Y están todos los nombres y están todas las baldosas por esa calle. Sí, lo está por una iniciativa propia de un área muy importante que tenía el banco, que se desarrolló mucho durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación. Ahí había una compañera, Graciela Navarro, que falleció durante el COVID, que impulsó una política de reconocimiento de los trabajadores del banco que habían sido desaparecidos durante la dictadura. Tal cual. Y nosotros como sindicato, el día que nos visites, para lo cual aprovecho para invitarte, el ingreso a la asociación bancaria, abrís la puerta y te encontrás con las placas reconociendo el nombre de los 185 bancarios desaparecidos y con un mural de reconocimiento a esos compañeros y a esas compañeras, en el cual nos ayudó como jurado para elegir el mural, entre otros, Adolfo Pérez Esquivel. Ah, mira, yo digo, las bisagras de la historia argentina, las más próximas, y donde el trabajador bancario puso la cara y puso el cuerpo, y las trabajadoras pusieron también lo propio. Una crisis como la del 2001, que los depósitos se guardaban, que por eso no fue una decisión de los trabajadores. Los dueños de la plata decidieron hacer acá y afuera. Y el trabajador estaba ahí atrás, estaba detrás del mostrador, y se la bancó, como también argentino que vivió esa circunstancia. Y después pensaba en época de pandemia, donde también puso el cuerpo. Estaba pensando en ese espacio de ciudadanos. Sí, claro. Para nosotros el 2001 no solo fue traumático por la cantidad de puestos de trabajo que se pierden a partir de la caída del sistema financiero. Así es. Sino también porque muchas veces los medios hegemónicos orientaron el discurso de odio hacia el trabajador bancario que había recibido el depósito y no hacia los dueños de los bancos. Quizás porque esos dueños de los bancos sean los que paguen principal pauta en algunos medios. Entonces, a ellos no se los afectaba y a los que se llevaban presos eran a los trabajadores. Tal cual. Entonces venía un juez y determinaba que había que devolver los depósitos, tremendo, no se podía se devolver. llaman gerente, subgerente, encargados de sucursal. Nosotros tuvimos un caso en la provincia de Mendoza, yo era secretario general en aquel entonces, fue el primer caso que se gana judicialmente de un trabajador que le pedían que sacaran del tesoro cuando venían los oficios para retirar plata y que con un maletín se fuera a dar vuelta a la plaza para que no se llevaran esos dólares. Ese compañero terminó con trastornos serios de salud, psíquicos, e inició una demanda que fue muy importante. Y se la llevaron los abogados de la asociación bancaria y obtuvo un fallo favorable. Yo digo, ¿cuántos años trabajaste? Perdón, y hay un tema no menor que acabas de tocar, que es el de la pandemia. Nosotros, ese día 3 de abril que reabrieron los bancos en el 2020, sufrimos ataques diversos. ¿También? Porque fue casi una carnicería con los trabajadores bancarios y con su organización. ¿Por qué? Contame. Pensando que era por responsabilidad nuestra que no se abrían los bancos y ese día fue un colapso absoluto de gente que tenía que ir al banco. Por un lado, aclarar, aprovecho una vez más, ya lo hice en infinidad de veces y creo que quedó claro, no era una decisión nuestra cuándo abrían y cuándo no abrían los bancos. Segundo, no era otra cosa que cumplir las medidas de aislamiento que se había dispuesto para toda la sociedad. En pequeños espacios, trabajando cada uno como puede. Si nos estás viendo en todo el país, en ciudades capitales, habitualmente las cajas se hacen en subsuelos y donde todo el bicherío estaba cerca. Digo, estábamos todos con barbijos
a veces en Pero esas 2 espacios- primeras semanas no había nadie circulando. Nadie. Nadie. O sea que no era nada de que hubiéramos hecho distinto a lo que pasaba en el resto de la Mirá. sociedad. Sin embargo, Mirá. bueno, pagamos las consecuencias de ese colapso, que era inevitable que sucediera, Tal cual. porque había mucha gente desesperada, con miedo, que necesitaba sus recursos. Y con el tiempo, los bancarios fueron artífices principales para ayudar a una sociedad que necesitaba de recursos, Claro. y seguimos trabajando durante toda la pandemia, y gracias a eso se pudieron pagar los IFE, los servicios previsionales. Decime, ¿siempre trabajaste en el mundo bancario? No, ¿Desde muy antes pibe? de- ¿Qué hacías? Empecé a los 23 años, creo, a trabajar de empleado bancario, pero antes había trabajado en una industria química como Ah, mirá. empleado administrativo. Ah, sí. mirá. Me recibí en el secundario a los 17 años, en un 10 de diciembre, y el 17 Un 10 de diciembre, mira qué un 10 de fecha diciembre. tan clara. Y el 17 de diciembre empezaba a trabajar en una industria química de un barrio, en el barrio donde yo vivía. Me imagino lo que habrá sido ese primer trabajo. Tener la posibilidad de decir en casa, conseguí el primer trabajo. Sí, y aparte que había sido... ¿Qué, vivías con papá y mamá? Sí, en ese momento sí, y resulta que salió un aviso en el diario, como era en aquellas épocas Tal cuando se cual. buscaban los clasificados. Sí, claro. Busqué, pedí una entrevista, me tomaron un examen de aptitud, y bueno, a la semana me avisaron que podía empezar a trabajar, y ahí trabajé hasta que ingresé en el Banco Mendoza. Inimaginable que en el recorrido de tu vida ibas buscando tu propio lugar, ¿no? ¿Qué sueños tenías Mira, en aquella cuando época? ingreso en el banco, siempre milité, desde los 18 Ah, años. siempre. Desde los 18 Siempre años. Sí, 16. pediste por el otro, reclamaste por el 17, 18 años, me inicio en la militancia del alfonsinismo en el 83. Ah. Claramente, al día de hoy me sigue seduciendo la palabra de Alfonsín. Yo ayer puse al aire el preámbulo y como lo decía, estamos en días donde los 40 años de haber votado aquella vez, digo, y vos escuchás ese preámbulo. Es la mejor plataforma política de cualquier partido Sí. para impulsarla. Bueno, de ahí... Y te sedujo Alfonsín. Claro, por supuesto, por supuesto. Y después luego ingresé en el Banco Mendoza, y desde los 6 meses que había ingresado fui delegado de la tesorería, que era ¿A el sector 6 más- meses? a los 6 meses. Y siempre pensé en llegar a esto. No me digas. Recuerdo que trabajaba en el tesoro del banco, y en los ratos libres siempre estaba estudiando, leyendo algo, y era delegado. Y pasaba el jefe que yo tenía, el jefe de la bóveda del tesoro, y me decía que qué estaba leyendo, y le decía la ley de contrato de trabajo, el convenio bancario. Qué bueno. Y me decía, ¿y para qué? Y le decía, porque algún día voy a ser secretario general del gremio. Y él pensaba en Mendoza y me decía, sí, puede ser, sos joven. Le decía, no, pero de la Bancaria Nacional, le decía. Bueno, el tiempo me puso en este lugar, y Digo, qué orgulloso cosa de que eso. esté escrito los derechos del trabajador. Por eso uno cuando ve la década del 90, donde se rifaron, primero puestos de trabajo de miles de personas, la capacidad de generar trabajo también, y defenderlos, porque la letra escrita está, el derecho está. El convenio colectivo, que pasa a ser ley cuando uno lo firma, o los derechos que se incorporan al convenio colectivo, no son otra cosa que las expresiones de deseo volcadas en derechos, porque si no, solamente son Qué expresiones bueno lo de que deseo. estás diciendo. Qué bueno. Entonces es absolutamente necesario que cuando uno alcanza un derecho quede consagrado dentro del convenio colectivo de trabajo. Y si fuera en papel de lija, mejor, cosa que nadie pueda hacer nada indebido con esa letra del Muy convenio. bien, buen gráfico. Y yo digo, ¿qué dice el derecho? ¿Qué dice el derecho? Bueno, Derecho colectivo. Es un derecho, primero no es un derecho individual, es un derecho colectivo. primero tiene esa gran virtud que alcanza lo colectivo, con lo cual uno aventa la posibilidad de ingresar en ese discurso de meritocracia o no, Claro. porque es el conjunto de los trabajadores que reciben un derecho a partir de la lucha del conjunto de los trabajadores. Tal cual, tal cual. Lo segundo es que hay un derecho colectivo por encima de los convenios y de la propia ley de contrato de trabajo que tenemos los argentinos, que es el 14 bis de la Constitución, que surge de la Constituyente del 57
que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo, pero que consagra los derechos que venían de la constituyente social del peronismo. Qué loco eso. Y que ese, digamos, ese pecado original es subsanado en la constituyente del 94 cuando se vuelve a votar por unanimidad. Y sin embargo, el artículo 14 bis de la Constitución, en su parte específica de participación en la ganancia y participación en la conducción y administración de los sistemas de producción, no está regulado en la Argentina. Han pasado infinidad de gobiernos. No está regulado. No está regulado. Entonces uno dice, ¿y si lo que no se hubiera regulado fuera el derecho de propiedad? Sería el gran discurso de la inseguridad jurídica. Pero cuando esto afecta a los trabajadores, pareciera ser que no afecta a la seguridad jurídica. Es decir, cuidamos del capital, el hombre. Claro, la distinta vara con las que se miden las cosas en este país. Si se trata del derecho de propiedad, cuidamos al capital. Si se trata del derecho de los trabajadores, puede esperar o ignorarse. Digo, vos tenés la oportunidad de representar no solamente a millones de personas, sí, o a miles de personas, sino también vas a encuentros con pares. ¿Qué pasa con los derechos del trabajador, sobre todo en el gremio del mundo de las finanzas, en otros países? ¿Se respeta, no se respeta? ¿Son más flexibles? ¿Son más estrictos? ¿Cómo son? Bueno, en principio el modelo sindical argentino, tantas veces cuestionado por la derecha, es un modelo sindical único. Único. Único, para mí único y el mejor de todos porque condensa la representación gremial, que es lo criticable por el neoliberalismo, en una sola organización. A veces yo discrepo hasta con el concepto de libertad sindical que expresa la OIT cuando abre la posibilidad de que haya distintos sindicatos y más por empresa, porque eso atomiza la lucha del trabajador. Claro. Entonces, en esa atomización, el capital siempre prevalece. Si nosotros tenemos unificado el sistema de representación, lo más probable, no sé si estaremos en un pie de igualdad, pero discutimos desde otro lugar. Y si el problema es la unicidad de la representación sindical, que es lo que se objeta a los sindicatos que, como vulgarmente se dice, tienen la lapicera porque son los que tienen la personalidad gremial, porque dicen son siempre los mismos y demás, modifiquen los estatutos en cuanto a los requisitos, pero no modifiquen el modelo. Este modelo es el que permite que los trabajadores argentinos tengan derechos no solo de tipo colectivo por actividad, sino que permite que el movimiento sindical en la Argentina sea fuerte. Yo veo en otros lugares del mundo... contame, eso me interesa. Recientemente hubo una convención en la internacional a la que pertenece Bancaria, que se realizó en Irlanda, con 150 dirigentes de los 5 continentes. Yo me cansé de escuchar el discurso, o cada uno iba y explicaba sus experiencias, y el discurso de las mejoras que habían obtenido en los paquetes de finiquito. ¿Qué es esto? Haber reducido la actividad sindical simplemente a cuánto se discute para que un trabajador se vaya de la actividad, que es lo que necesita el capital. A la mínima expresión. Claro, en lugar de discutir derechos, discutís esto. Por supuesto que después tenés los países nórdicos que tienen otra mirada y son generadores de derechos por naturaleza porque tienen otra situación económica. Quizá preserve la fortaleza del sistema francés de representación sindical, que todavía tiene su fortaleza para expresarse, pero en muchos lugares... En América Latina somos así... Bueno, a mí me toca ejercer un cargo dentro de esa internacional, que es el presidente de Uniamérica Finanzas, que serían los sindicatos bancarios. Y nosotros hemos llegado a discutir, por ejemplo, en algunos países, que las compañeras bancarias de un determinado banco no tenían baño, tenían que compartir el baño con sus compañeros varones. ¿Qué estamos hablando? Y se limita a paquete de finiquito o esto. Y en el medio está Argentina, poderosa si las hay en América Latina en su acción sindical, ¿no? Nosotros inclusive, en nuestra organización, la bancaria, es el único sindicato en la Argentina que tiene regulado en su convenio colectivo para toda la actividad participación en las ganancias. Bien, aquí estamos escuchando, por supuesto, al diputado Palazzo, y digo, ¿qué cosa el capital y el trabajo? Yo entiendo que hay ideologías, hay maneras de plantarse frente al capital y frente al trabajo, pero en la Argentina, salvando, por supuesto, nada más ni nada menos que la dictadura con ese plan financiero, después se volvió a caer, donde el capital deterioró el trabajo en la Argentina, y en los últimos años, en el 15 y el 19, que le voy a contar. Sí, Argentina ingresa en un círculo muy especulativo de su economía a partir de la nueva ley de entidades financieras, Enseñale a aquellos que a lo mejor no tienen idea. Claro, la ley de entidades financieras, que es parte del programa económico de la dictadura militar, establece con claridad hacia dónde orienta el sistema financiero de la Argentina, y lo orienta hacia la especulación. Nada más. A partir de ahí, de la especulación, obviamente,
agregado con esa política de libertad de mercado que impulsó el gobierno militar, que eran políticas foráneas, termina eclosionando en gran parte lo que era la sociedad productiva y generación de empleo a través de la industrialización en Argentina. Claro. Yo digo, una cosa es ser banquero y otra cosa es ser bancario, ¿no? Sí, claramente. ¿Soñaste alguna vez con tener un banco? No. No. Inclusive... A modo de cooperativa, digo, de algunos trabajadores. Inclusive sí sé que han habido proyectos, y los respeto, de tener una especie de banco sindical y demás, pero no... ¿Hay en el mundo algo parecido? No. Que yo tenga hoy en memoria no creo. Hay banca minorista para personas de pequeños ingresos y demás, pero no un banco sindical, no. Digo, históricamente la CGT, sus cuadros formaron parte del mundo justicialista. Vos venís de un radicalismo muy comprometido. ¿Cómo te llevaste con la CGT y cómo te llevas hoy, naturalmente? ¿Cómo fue que un radical... Mi relación actual tiene el respeto institucional que tengo por la CGT y que me tienen a mí como secretario general de una organización vos sos importante. Secretario general. Nunca he sentido discriminación por mi condición de radical, de mis orígenes radicales. Por ahí sí creo que nosotros, y me incluyo como movimiento obrero, tenemos una fuerte deuda con los compañeros y compañeras trabajadores, porque desde el advenimiento de la democracia, 40 años que hablábamos recién, que se cumplen, nosotros no hemos podido formalizar y defender un programa desde la CGT. Yo creo que las agendas en el mundo se manejan por los estados, las corporaciones económicas o el capital, y el mundo del trabajo a través de su representación. Y el mundo del trabajo a través de su representación no ha elaborado un programa que exprese con claridad qué quiere el movimiento obrero respecto a educación, a justicia, a vivienda. Quizá han habido ensayos importantes, Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Gualdini. Mira, es cierto, Huerta Grande, me había pero olvidado. Quizá ha faltado el pujar fuertemente para concretar esos proyectos. ¿Cómo se llamaba aquel ministro de Trabajo que era radical? Ideler Tonelli, estuvo en el gobierno de Alfonsín. Ideler es el padre del que hoy es diputado. No sé la relación que tienen, pero Tonelli fue uno de los ministros radicales. Y en ese momento, viniendo de un momento tan difícil, bueno, Casella también. Bueno, pero Juan Manuel Casella, hombre también de Avellaneda. Bueno, pero el radicalismo también tiene en su historial a un dirigente sindical de la talla de Crisólogo Larralde, que es el autor ideológico del 14 bis de la Constitución. Por eso te reafirmás tanto. Digo, algunos hablan de que estamos en un mundo sin ideología, desideologizados, pero hay columnas imposibles de olvidar. Digo, las fundacionales. Vos acabas de hablar de don Crisólogo, incluso de mucho antes. Vos podés ayornarlas a un mundo complicado, pero los derechos son únicos, ¿no? Sí, yo no creo que sea un mundo sin ideologías. Creo que se han consolidado en dos grandes bloques las ideologías. En donde no alcanza solamente con un partido político, sino que se requiere de un espacio más plural y amplio para poder obtener un triunfo electoral primero y gobernar luego. Bueno, mirá lo de Lula. Hay un espacio en donde ha quedado claramente definido un programa neoliberal de derecha y sectores que provienen del progresismo en sus distintas vertientes. Tal cual. Hay un ensayo muy bueno de una escritora, una filósofa estadounidense que se llama Wendy Brown, que se llama El pueblo sin atributos, y como un subtítulo, la secreta revolución del neoliberalismo, donde explica cómo se fue corriendo hacia la derecha, lo que era centro derecha y liberal, y termina en la derecha y neoliberal, y cómo los partidos progresistas, el estado de bienestar europeo, si se quiere acá la justa distribución del ingreso, se tuvo que correr también un poco hacia el centro ante la diversidad de opinión que tiene este espacio, para poder alcanzar metas electorales y luego de gobierno. Es muy interesante el desarrollo que hace. Él es el diputado Palazzo. Hacemos una breve pausa y ya venimos, desde el recinto. Dale.
Muy bien, aquí estamos desde el recinto, en la Cámara de Diputados, hoy con el diputado Sergio Palazzo. ¿Cómo fue tu infancia, ahí en Guaymallén? Bien, muy bien. Guaymallén, para aquellos que a lo mejor no tienen idea, es Mendoza. Sí. Está más cerca de la montaña, está lejos de la montaña. Está más cerca del centro, pero es el barrio más populoso, o el departamento más populoso de Mendoza. Muy ¿Fuiste bien, un pibe libre? Sí, siempre sentí la libertad de hacer lo que tenía ganas de hacer dentro de los parámetros lógicos que tiene que tener cualquiera. ¿Tu papá qué hacía? Mi papá era colectivero. Ah, mirá. Y fue delegado de su línea de colectivo y fue cesanteado cuando se fusionaron las líneas de colectivo en la que trabajaba. Alguien te tenía que... Y mi mamá fue trabajadora trabajadora de domicilio, de casas. Así que... Es decir, dos trabajadores, esencialmente trabajadores. Es decir que ¿entendiste? Escuela pública y rural, donde estudié. Escuela pública y rural. Sí, estudié en una escuela rural, en la primaria y en el secundario en un colegio nacional. ¿Y te gustaba estudiar? Sí, siempre. Siempre me gustó leer, no tengo un título profesional, pero siempre me gustó mucho. ¿Y qué te quedó leer. de toda esa infancia, además de recuerdos inolvidables? ¿Te quedaron amigos? Sí, me quedan todavía amigos de aquella época. Visité mi escuela rural hace poquito tiempo. Eso es bárbaro. Yo fui a mi escuela primaria el año pasado en un acto, me tocó incluso hablar a los chicos. Es impresionante. El recorrido que uno hace de vida es maravilloso. Sí, esa escuela, inclusive hoy hablaba con la directora cuando pude hablar con ella, ir al colegio. Esa escuela hoy tiene muchísimos chicos con ciertas carencias importantes y pude recorrerla nuevamente, pude hablar con ella y quizá por la posición que me toca tener hoy, tanto en el gremio, más en el gremio que en la Cámara de Diputados, poder ayudar al colegio de alguna manera, así que muy contento por eso y el recorrido a hablar con los chicos de ese colegio, ¿no? Yo fui a ese colegio, yo digo, algo ocurrió en la sociedad, algo ocurrió, en esto de deshilacharse la sociedad. Habla de tus padres trabajadores, infatigables trabajadores, esa casa, el plato de comida era por trabajo. Y en el ida y vuelta cada uno se movilizó, hablamos de movilidad. La dictadura, claro que fue una fractura. La década del 90 también fue una fractura. Y del 15 al 19 también. Pero son fracturas programadas para que la sociedad se quiebre. Para que la sociedad se quiebre y se genere esta discusión tan áspera que hay hoy en la sociedad, que si el Estado hace una inversión en el terreno social pasa a ser una dádiva, y si quien recibe esa inversión social se lo califica automáticamente como planero en la sociedad. Pero nadie habla que si fuera ese el término, porque un trabajador que no tiene empleo recibe una inversión del Estado, nadie habla que hay inversión del Estado cuando hay un previaje, nadie habla o cuando fueron a buscar las vacunas, una, dos, tres. Claro, nadie habla que hay inversión. No, lo quiero llevar a otro terreno, a ver, que dale. es... Se le dice planero a un compañero o una compañera laburante que no tiene empleo, que seguramente no quisiera cobrarlo y tener un empleo digno. Coincido. Pero no tenemos la misma terminología cuando subsidiamos turismo para el que se vaya, y no tenemos la misma terminología cuando se termina subsidiando el dólar cuando te vas de viaje afuera. Tal cual. Entonces, y no tenés la misma terminología y naturalizamos palabras y conceptos que no debemos naturalizar en la sociedad. A un trabajador que tiene una necesidad y recibe parte de esa inversión del Estado en una cuestión social, de atender su alimentación, su educación o su supervivencia, no se lo puede denigrar desde la política diciéndole planero, como lo he escuchado a algunos dirigentes políticos. No tienen derecho. Yo digo, estaba leyendo, y nosotros lo contamos en Diputado TV, el tema ganancias, y has trabajado sobre ese tema. Sí, muchos también me han planteado por qué no voté favorable esa ley, junto con los dirigentes sindicales del Frente de Todo, una parte de ellos. ¿Es el mismo panorama a modo de espejo que el tema judicial? Siempre he sostenido que el salario no es ganancia. No, claro. El salario es el esfuerzo físico e intelectual de una persona. Ganancia es la generación de una renta a partir de una situación empresaria. Sí, señor. Entonces, partiendo de ese concepto, es que no estoy de acuerdo con que los trabajadores paguen. Acá había un gran número de trabajadores judiciales, todos ellos, por supuesto, que iban a empezar a tributar algo que hoy no tributan.
Y entiendo que no se debe nivelar incorporando ¿Y de más dónde- gente a la y cuarta de dónde categoría. lo discutís eso? ¿Cómo lo tenés que discutir? Porque decís, un tipo de la corte cobra 2,5 millones. Decís, Bueno, hay que discutirlo desde los altos ingresos. altos ingresos. Ese fue digamos, casi te diría, el proyecto original cuando en la época de Perón se crea un tributo enséñame eso, que no lo tenía sabía. que ver con grandes ingresos. Cuando Machinea establece la tablita, afectaba solamente niveles de gerencias generales, directores de empresa. Un CEO de una multinacional claramente tiene que tributar. Claro. Un trabajador no debe tributar. Por eso el proyecto que hemos trabajado con los legisladores sindicales y que hemos presentado recientemente en la Cámara, atiende primero a establecer el mínimo no imponible o los exceptuados de pagar ganancia. ¿Quiénes son? Y lo establecemos utilizando una métrica que es el equivalente a 10 salarios mínimo vital y móvil o el equivalente a 5 canastas totales, hogar tipo 2 de... Entonces uno ya tiene una forma, estos no pagan ganancia. Y después hay que modificar las escalas, que las escalas no impacten de modo que queden abstractas. Por ejemplo, hoy cuando vos estableces 330.000 pesos para no pagar ganancias, si vos cobras 330.000, un peso, en lugar de quedar incluido en la primera... extra y te quedaste con un peso. Claro, pero aparte, en lugar de quedar incluido en las primeras escalas, saltás ya directamente casi a la escala del 35% del excedente de los 331.000. Entonces establecemos un régimen para que eso sea. Para hacer números en un país donde la inflación no se puede atajar? Bueno, primero que hay que hacerlo al número y establecer una métrica que defina claramente cómo es ¿Eso lo hacés? el tema. Sí, eso se puede. Segundo, el tema es de dónde salen los aportes. Claro. Los aportes yo creo que hay que discutir otras cuestiones en la Argentina. A ver. Por ejemplo, algún día alguien tendrá que decirle al señor Galperín que tiene que empezar a aportar como una empresa que vale 55.000 millones. Claro, no porque vive en Uruguay no la paga. Claro, entonces quizás los beneficios impositivos que obtiene por la ley de conocimiento habría que reanalizarlos, entre otras cosas. 55.000. Creo que esa es la evaluación última que tenía en Wall Street la empresa, ¿no? Y creo que ese tipo de empresa creció mucho en la pandemia porque eran las empresas... Claro. No hay tienda y entonces te la mando a tu casa. Y decime, ¿cómo te sentás con aquellos que son representantes de los grandes capitales? Porque vos no te sentás con el banquero, te sentás con quien representa. ¿Y cómo se negocia eso? Porque vos sos el trabajador y sos miles de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se negocian eso, más allá de la letra escrita? Primero hay banqueros que se sientan, que son los nacionales. Sí, hay banqueros que son nacionales y con los que uno tiene diálogo. Y vos tenés un mano a mano con ellos. Sí, y están los presidentes de Cámara. ¿Cómo se negocia una paritaria? ¿Cómo se negocia confrontar con el poder de verdad, que es el poder financiero? Claro, pues todo es mucho y todo es poco. Lo primero es que nosotros tenemos 3 ejes de negociación, o 3... ¿Cómo se hace? A ver, uno, el nivel de actividad. El segundo, el nivel de rentabilidad de las empresas que operan en el sector, en la actividad. Y lo tercero, el proceso inflacionario. Sobre esos 3 componentes uno diseña una estrategia de negociación. Claro. A veces priorizás un aumento mayor a partir del nivel de rentabilidad que tienen las empresas. Claro. A veces priorizás mantener tu poder adquisitivo porque tenés que ver que la actividad no está siendo lo suficientemente fuerte, claro. Pero la condición sine qua non es que nunca pierdas contra la inflación y si podés crecer, tenés que crecer. Ese es el esquema de negociación. Lo segundo es el segundo tramo sería ¿por qué llegamos a estos acuerdos? Bueno, en principio porque obviamente nos preparamos para esa discusión, tenemos nuestros equipos económicos, discutimos y llevamos los números arriba de la mesa para discutirlo, y luego, claro, porque el sindicato ha tenido una potencia importante en posiciones claras, ha salido a la calle, ha logrado convencer a los afiliados y a las afiliadas, y gozamos con el beneficio de que nuestros compañeros y compañeras, cuando tenemos que tensionar fuertemente, nos acompañen. No habrá sido fácil en estos tiempos precisamente estaba pensando en tiempos de inflación, porque vos decís, bueno, ya está todo sobre la mesa, y de pronto te pega un sacudón, un volantazo, y tenés que dar explicaciones, pero mira que no llego. Bueno, la soga es esta. Mira que no llego la empresa. Naturalmente, naturalmente. Bueno, en principio cuando uno mira los números se da cuenta que llegan, ¿no? Históricamente han llegado y cuando les ha ido mal ha sido el Estado el que ha ayudado con la especificación asimétrica, por ejemplo, para devolver los depósitos. ¿Y qué opinas de aquellos que dicen que el Estado no sirve?
que están absolutamente equivocados. Viste el otro día, Macri, y no por casualidad, y no fue gratuita, antes de la sesión de ustedes del presupuesto, presentó su libro y después se reunió con su mesa chica para bajar línea naturalmente. No quiere más Estado y si ya de por sí la mitad de la Argentina está en banda, ¿qué pasará con el resto? ¿Qué pasará ante una futura pandemia que ojalá nunca la haya? Que no la haya. Si el Estado Pero pudo... pandemia de desocupación puede haber también. Sí, sí, pero si la sociedad argentina pudo tener una asistencia igualitaria al sistema sanitario argentino fue precisamente por la presencia del Estado. Tal cual. Si no hubieran vivido los ricos y el resto de la sociedad hubiera muerto. Las empresas cuando pidieron la complementación del salario. Bueno, tenemos diversas políticas. Una, el gran número de trabajadores y trabajadoras que están en la precariedad del monotributo, que cuando se implementó un IFE la sociedad se dio cuenta que había 9 millones de personas en esa situación. Tal cual. Y por último también, las empresas, que suelen tener una mirada crítica del gobierno y de lo que ellos denominan asistencialismo o prebenda, sí, fueron las primeras que fueron a pedir que no se pagaran cargas sociales durante ese proceso y a recibir una contraparte de lo que significó el pago del salario. Creo que, y ahí estuvimos todos, claro, digo, como Estado. Ahí el Estado es donde cobra real valía su presencia. Y fuera del aspecto de lo que significa una pandemia, porque cualquiera nos puede decir, o cualquier televidente tuyo puede decirnos, bueno, pero esto fue una pandemia. Bueno, pero también hay que analizar la presencia del Estado para que, por ejemplo, las grandes multinacionales de servicios públicos no terminen depredando el salario y el bolsillo de un trabajador o una trabajadora a partir de que nadie los controla. El Estado tiene que tener una presencia firme, impostergable e indelegable en aquellas cosas que tienen que ver con políticas públicas y con servicios públicos. Indelegable. Una vez más, ya escuchamos que tal la petrolera, que la aerolínea, una vez más, y dejaron el salario así chiquitito. Además, a mí me preocupó y mucho esto de ir a fondo, ¿no? Que se plantea en el libro. Ya en su momento habían dicho sin anestesia, ¿te acordás? En la década del 90. Sí, a Vargas Llosa en un reportaje le dijo, me arrepiento de no haber ido a fondo, algo así. Tremendo. Me preocupa que en el ir a fondo, en una nota, en un canal muy afín al expresidente Macri, sí, ante la pregunta de un periodista respecto a que si estaba dispuesto a soportar que inclusive podían haber muertos por un ajuste de esa envergadura, dijera que hay que soportar esa situación. Yo creo, o algo tremendo, parecido dijo. Es tremendo. Ningún argentino merece morir, bueno, y mucho menos porque exprese sus ideas contrarias a la Bolsonaro lo hizo. Bolsonaro no vacunó y murieron miles. Bolsonaro bajó el salario y no le importó nada. Se cargó los árboles de la Amazonia y no le importa nada. Así que a mí me parece preocupante esa mirada tan radicalizada que tienen de avanzar con lo que ellos denominan transformaciones, que son profundos y tremendos ajustes sobre la sociedad. Transformaciones con ajuste. ¿Cuándo sentiste que era tu momento para ser diputado? ¿Cuándo tomaste la decisión, más allá de que te hayan propuesto? Sí, con anterioridad ya había tenido algún tipo de propuesta, ¿sí? y había dicho que no, pero era un momento, creo que importante, estábamos en el medio de una pandemia, era el momento más difícil para defender un proyecto como el que había encabezado el Frente de Todos, amplio y plural, y con fuerte inserción de las distintas organizaciones sociales, y sabía que era una elección muy dificultosa para el oficialismo, como lo ha sido para todos. De 11 oficialismos, 10 perdieron, creo que hay una estadística últimamente. Y había que poner el cuerpo, si algo que uno, o por lo menos a mí me ha caracterizado, es que cuando hubo que poner el cuerpo, se pone el cuerpo, ¿no? Cuando uno es militante, aún a riesgo de perder, y a veces hasta de perder el capital político que uno acumula, o el prestigio, poco, mucho. ¿Y sentiste que amortizaste capital? Siento que hice lo que tenía que hacer, no mido en términos de egoísmo personal. No lo especulaste. No, nunca hago ese tipo de especulación. ¿Tu relación con Alberto es buena? ¿Con Cristina también? Sí, con Alberto es buena, lo conozco hace tiempo. Con Cristina siempre digo que soy subjetivo porque aparte tengo afecto personal, igual que con Alberto, pero con Cristina tengo un afecto personal. Ella nos ayudó muchísimo a nosotros a resolver un problema muy grave que teníamos nuestra obra social al borde de la quiebra, y se formalizó
con ella, tenía en aquel entonces intervención, nuestro abogado era Héctor Recalde, intervino mucho Guado de Pedro y nosotros logramos un acuerdo mediante el cual hubo un aporte que tenían que hacer los bancos, no el Estado ni los trabajadores, sino los bancos para ¿Y la pusieron? coadyuvar a mejorar la situación y le tengo un gran reconocimiento y agradecimiento. Además, con ella, en su gobierno se firma participación en las ganancias de los trabajadores del sistema financiero, ni más ni menos. Nada más ni nada menos. ¿Y con Massa cómo te llevas? ¿Acá cómo te llevaste en la Cámara? Bien, bien, bien. No, con Massa tenemos una relación hace años. Siempre ha sido una relación cordial y buena. Es más, yo le anticipé cómo iba a ser mi votación, inclusive... Ah, ¿le dijiste? Sí, cómo iba a ser mi votación en el tema del presupuesto. de impuesto a las ganancias. Siempre he tenido una buena relación con él, sí. Decime una cosa. Y aparte, como ha dicho Andrés Larroque, agarró un fierro caliente y uno se lo tiene que reconocer. Qué cosa la Argentina siempre al límite, ¿no? Siempre al límite. Por eso uno cuando piensa para nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo, un poco más lejos, para no repetir errores. Te pueden decir a fondo, segundo tiempo, todo lo que vos quieras. Pero yo quiero también cuidar no solamente familias, sino a tantos conciudadanos y conciudadanas. Otra vez repetir los mismos errores. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Pero ¿por qué siempre desde el neoliberalismo, la derecha, el ir a fondo significa quitar derechos o ajustes? Claro. ¿Por qué no van a fondo? Seguir privilegiando a los mismos. ¿Por qué no van a fondo mirando el aspecto social de los países en los que se referencia? ¿Por qué no van a fondo con todo el desarrollo de derechos sociales que tienen los países nórdicos? ¿Por qué no van a fondo con la reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, que se está impulsando en distintos países de Europa? Inclusive el propio Chile lo tenía en esta fallida constituyente que se votó, lo tenía como principio. Es decir, ¿por qué no se miran en las cosas sociales que los países Pero me quedé crecen? pensando en algo que recién dijiste, pues voy tomando nota con mi poca memoria, pero sí cuando dijiste que pudieron ganar los derechos en la coparticipación de las ganancias de los bancos. Sí. Es un tema enorme, es un tema enorme. Porque además hay empresas que tienen, algunas de neumáticos, que tienen participación en las ganancias y se lo pagan a los trabajadores. Otras intentan con un bono compartir algo. Pero estar establecido dentro de un convenio colectivo. Es enorme, me estaba pensando, tamaño, lo estaba escribiendo en mi cabeza. Sí, y es el único sindicato que lo tiene en su convención colectiva para todos los trabajadores. Y mucho tuvo que ver en eso Axel Kicillof. Ah, mirá. En ese momento estaba Emanuel Álvarez Agis como segundo de él. Como y mucho tuvo que ver Carlos Heller como vicepresidente de ABAPRA. Nosotros teníamos una gran discusión en ese momento. Ah, mirá. Que era el impuesto a las ganancias y su impacto sobre los salarios de los bancarios. Mirá, más actual imposible. Y Carlos Heller, en una reunión que tenemos, plantea y dice, ¿y por qué no salimos por arriba si los bancos estamos ganando bien? Y ahí empezamos una negociación sobre la base de participación en las ganancias. Y por supuesto que tuvo el acuerdo político de la presidenta de ese momento, que era Cristina, y avanzamos en esa propuesta, que determina tomar como referencia el ROE de rentabilidad que tienen los bancos, y a partir de ahí se estableció un número, que era un número fantasía, y una escala de acuerdo a los segmentos salariales, y en función de eso se va cobrando. Si es de 0 a tanto por ciento no se cobra, si de tanto a tanto se cobra tanto, y pudimos establecerlo para todo el te conoces sistema. de toda la vida, te conoces, pero digo, en esto de poder pensar junto a estrategias. Sí, además, claramente él proviene de una institución financiera que no es un banco tradicional, muy por el contrario, tiene una mirada social, de un banco cooperativo, cooperativista, y que además como vicepresidente de los cargos que ha tenido en ABAPRA, siempre fue un facilitador de las negociaciones con el hincha sindicato. de Boca. Y vos Boca, independiente. Tiene ese problema que es hincha de Boca. Y vos sos independiente. Y ahí que te están viendo también en Mendoza. ¿Y de Mendoza qué equipo sos? De Atlético Argentino. Yo era el equipo del barrio donde vivía. ¿Y jugaste? Jugué en otro club que se llama Boca de Bermejo. Jugué al fútbol, llegué a primera muy jovencito, a los 15 años. Muy bien. ¿Y por qué no seguiste jugando a la pelota? Porque tuve una lesión grande de hombro y no pude jugar a los 17 años, 18 dejé de jugar. Día más, día menos se viene al Mundial. ¿Te
importa eso? ¿Te interesa? ¿Te gusta? Sí, me gusta el fútbol. ¿Te gusta claramente. mucho? Me gusta mucho, me gusta analizar las estrategias de los ¿Ah, equipos. sí? ¿También? Sí. No, mira que querés ser delegado también de los No, jugadores. no, ya tienen un Bueno, muy buen el otro delegado que día- es Marchi. El otro día decían, bueno, Maradona, que uno ve internacionalmente que hay tanto muchacho lesionado que el club, esa empresa, sobre todo en Europa, los hacen jugar hasta el final. No importa si el cuerpo se lastima, ¿no? El fútbol está pasando un proceso similar a la economía en el mundo, Mira, mira qué interesante lo que donde decís. hay una profunda concentración de la riqueza. Claro. Cuando mirás las ligas, es el Milan o el Inter, es el Paris Saint-Germain solamente, Sí, porque sí, el que más claro. tiene, Ahí tenés es el Real hombre Madrid, de Barcelona, Qatar. y cada vez los clubes ricos se hacen más ricos y el resto juega por otras cosas Era que no tienen que ver. previsible eso. Es parte de eso, por eso hay que preservar los clubes como instituciones civiles y no permitir... Maravilloso, maravilloso. Y vos, a ese estaba pensando en ese Sergio Palazzo, que iba al club, porque no iba solamente a jugar la pelota, y era un momento y una oportunidad para encontrarte con otros. Y eso, ¿no? Mira, cuando uno va a jugar al fútbol, y más en un club de barrio, prepara su bolso. Sí, Yo te podría, qué sé yo, con una metáfora decirte que llenaba el bolso de ilusiones. sí, claro. Y era la Sí, ilusión claro. de un pibe, qué sé yo, que ni siquiera clase media, nosotros venimos de una clase clase baja, trabajadora, hablaba de tu laburante, padre y de tu madre, claro. sin carencia Pero no faltaba nada, pero trabajadores. Pero eran Dejaban- trabajadores, claro. entonces vos en el bolso ponías ilusiones. Mira, si con, Ponías esto, la ilusión de que con querías- esto salvo a los viejos. Claro, que ni siquiera eso, era la superación también, ¿no? Porque también sería una mirada Pega como un que salto uno hace en más. función, era la superación de decir se puede hacer esto, poder ir y entrenar con mis compañeros del barrio que eran los mismos que íbamos a jugar al fútbol. Y los padres también eran tan trabajadores como tus padres. Claro, exactamente. Entonces uno era como que llenaba el bolso de ilusiones y trataba de triunfar, si se quiere, pero triunfar por el honor deportivo, ni siquiera pensando en la plata, en un club de barrio en Mendoza o en cualquier lugar de la Argentina, no podés pensar Me en la encantó plata. la anécdota. Y decime, cuando juraste, más allá del por qué juraste o dejaste de jurar, ¿qué Argentina soñaste? Porque una cosa es el momento o quien tenés que dar y decir, ¿cómo imaginás lo que viene en ese juramento? Con esa misma ilusión del bolso, ¿no? Yo juré por dos cosas cuando hice el juramento, me salí dale. del protocolo. Me interesa, ¿no? me interesa. Acá hay un protocolo por Sí, las claro. distintas formas. Al protocolo, que fue por la patria, le agregué que juraba por los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos y que juraba por los mártires y las luchas del movimiento obrero. A partir de ahí es que no cuenten conmigo por leyes que vayan en detrimento ni de los derechos humanos ni de los trabajadores. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, hoy fue el diputado Palazzo, repasando la Argentina que nos importa a todas y a todos. Una Argentina dinámica. Te espero desde el recinto, Cámara de Diputados de la Nación, por Diputado TV. Hasta la próxima, gracias.